Muy buenas y cordiales noches. Mi nombre es Rubén Robles. Es para mí un gusto saludarlos nuevamente en nombre de la Biblioteca Nacional del Perú. Estamos reencontrándonos después de un mes para tener esta, que es la cuarta sesión del ciclo de conversatorios titulado La Biblioteca Nacional del Perú, rumbo a los 200 años de historia. Como ustedes recordarán, el próximo año la Biblioteca Nacional del Perú estará cumpliendo 200 años de vida institucional. Y a través de esos conversatorios, que se realizarán de forma mensual hasta el mes de agosto del próximo año, cuando es el bicentenario, continuaremos explorando la historia de nuestra biblioteca y, por supuesto, la historia del Perú, la historia del libro en nuestro querido país, ¿no? Ahora, la dinámica del espacio, por lo demás, es sencilla. Tras estas palabras de presentación que están teniendo conmigo, nuestro especialista invitado contará con un tiempo para exponer su tema. Pasado este lapso, le haremos llegar las preguntas que ustedes, querido público de la Biblioteca Nacional del Perú, han formulado a través de las redes sociales, así que los instamos, los animamos a hacer sus preguntas. Ahora, permítanme hacer un breve recuento de lo que hemos visto hasta ahora. En la primera sesión nos acompañó el doctor Horacio González, exdirector de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina, y nos habló de la historia de las bibliotecas nacionales en la región, ofreciéndonos una visión de conjunto. En la segunda sesión nos acompañó el historiador Marcos Garfias, y nos comentó los primeros años de la vida de la Biblioteca Nacional del Perú en el naciente Perú republicano, en el siglo XIX, ¿no? La tercera sesión, en tanto, estuvo a cargo del historiador Pedro Giovich, quien nos comentó los acontecimientos sucedidos con el expolio de la Biblioteca Nacional durante la Guerra del Pacífico y la reconstrucción llevada a cabo por Ricardo Palma entre 1883 y 1902. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Osmar González. El doctor es una persona muy conocida en la Biblioteca Nacional, destacado investigador, docente universitario, conferencista, autor de innumerables trabajos publicados en diferentes países y además es colaborador de múltiples revistas, diarios, ¿no? Es un trabajador incansable de la pluma y de la investigación. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, cuenta además con maestría en Sociología en la Pontificia Universidad Católica, es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y ha recibido el grado de doctor en Ciencia Social por el prestigioso Colegio de México. Cuenta además con una muy reconocida experiencia en gestión pública, tanto en México como en el Perú, habiendo sido subdirector de investigaciones en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT en México, y aquí en Perú ha sido asesor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el famoso CONCITEC. Además ha sido, como he comentado, ya es un personaje conocido dentro de la Biblioteca Nacional, donde se ha desempeñado como director técnico en diversas oportunidades, ha tenido una participación muy activa en distintos proyectos, de manera que ha estado siempre muy presente en la institución y ahora nos honra con su presencia. Él ha sido además director de la Casa Museo José Carlos Mariátegui, del Instituto Nacional de Cultura, que ahora es el Ministerio de Cultura, y también ha sido agregado cultural de la Embajada del Perú en Argentina entre el 2011 y el 2015. Entre sus muchas publicaciones, porque si nos ponemos a comentar todas sería demasiado, podemos citar Ribagüero en sus cartas, publicada en 1996, Señales sin respuesta, Los zorros y el pensamiento socialista en el Perú, de 1968 a 1989, publicada en 1999, Pensar América Latina, hacia una sociología de los intelectuales latinoamericanos siglo XX, publicada en el 2002, El gobierno de Guillermo Billinghurst, 1912-1914, con los orígenes del populismo en el Perú, publicada en el 2005, Vidas y cartas de Abraham Valdelomar con Luis Varela y Orbegoso, tenía una correspondencia nutrida, publicada en 2005. Cartas de Guillermo Billinghurst a Ricardo Palma, también este tema de 1883 a 1904, publicada en 2005. Itinerario sentimental de José de Ribagüero, que también está, reconstruye un poco este Ribagüero juvenil a través de su epistolario. José Carlos Mariátegui, intelectual, prensa escrita e intelectuales, periodistas, 1895-1930, ideas intelectuales y debates en el Perú, publicada en 2011,
Víctor Raúl Allá de la Torre, Giros discursivos y contiendas políticas, textos inéditos, en coautoría con Ricardo Melgar. Billinghurst, Combatiente del Desierto, Salitrero, publicado en el 2017 en estas labores de Guillermo Billinghurst en el sur del Perú. Y bueno, como ustedes ven, es una nutrida colección de escritos, y eso que hemos omitido varios, porque sería largo decirlos todos, pero en el cual vemos que sus temas de investigación pues, son la sociología de intelectuales, ¿no? Sociología histórica, la sociología de la lectura, temas culturales. En esta ocasión, el doctor Osmar González, y discúlpenme que es mi presentación un poco extensa, nos presentará un tema que enlaza muy bien con las ediciones anteriores, bajo el título de Manuel González Prada, el bibliotecario libertario. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a la institución por la invitación a participar con ustedes en estas charlas mensuales en el que se conversa sobre el tema de la biblioteca, los libros, la lectura, la cultura en general, ¿no? Espero que les vaya muy bien en este propósito que es tan loable. El tema de hoy, González Prada, es importante. Hace 2 años la Biblioteca Nacional y el Congreso rindieron homenaje justamente en el local de la Biblioteca Pública de Lima, el local histórico de la avenida Abancay, cuadra 4, y 2 años después ahora estamos hablando nuevamente del gran González Prada, el gran acusador de las conciencias del Perú de fines del siglo XIX. Bueno, quiero empezar un poco definiendo, ubicando a este gran pensador peruano, ¿no? Que además era poeta, combatiente, pensador anarquista, periodista, un ideólogo. Hay que mencionar que él era miembro de una familia de regambre colonial, de las élites coloniales, era un descendiente de aristócratas, ¿no? De la nobleza, y esto es importante porque después va a servir para, este dato es importante porque después va a servir para contrastar su origen con sus ideas, ¿no? Y la posición ideológica e intelectual que asume, y que se traduce también en su paso como director en la Biblioteca Nacional. Él ya había dicho que él es un pensador anarquista, el más representativo que ha tenido el Perú, un ideólogo, y me detengo aquí sobre el tema del ideólogo, porque considero yo al menos que González Prada fue el último ideólogo que estuvo a cargo de la dirección de la BNP. Recuerdan, el primero fue Mariano Arce, un clérigo liberal. Luego hubo otros directores como Bartolomé Herrera, otro ideólogo de otra vertiente, no liberal, al contrario, conservador, católico, y así los directores de la biblioteca fueron básicamente ideólogos, es decir, están vinculados con propuestas y proyectos políticos. Después de la guerra con Chile, asume la dirección el otro gran escritor, Ricardo Palma, que es el que representa más la figura del gran escritor para tomar esta figura de intelectual que emerge en Europa luego de caído el antiguo régimen, especialmente en Francia. Y luego de Palma justamente le sucede González Prada, digo justamente porque su gran adversario político, ideológico e incluso intelectual sería el que sucedería al tradicionista tan importante, ¿no? Después de González Prada vendría una época, creo que hasta el momento, hegemonizada por los historiadores. Básicamente los directores de la Biblioteca Nacional
fueron historiadores, ¿no? Y claro, por ahí también ha habido sociólogos, bibliotecólogos, pero la gran mayoría de directores fueron historiadores, ¿no? Y el que emerge como una figura definitiva, ahí sería Jorge Basadre. Jorge Basadre, como ustedes saben, reconstruyó la biblioteca del Perú luego del incendio de 1943. Entonces, desde el gran escritor Ricardo Palma, que reconstruyó la biblioteca después de la Guerra del Pacífico, hasta Basadre, el que reconstruyó la biblioteca desde sus cimientos en 1943-45. En medio de ambos directores mencionados, Palma y Basadre, está la figura de González Prada. Pero antes de hablar de González Prada en la biblioteca, considero necesario reconstruir un poco su trayectoria previa. Básicamente, sus ideas y por qué es importante también para explicar su asunción como director de la Biblioteca Nacional con sus ideas anteriores. Había dicho que Prada fue el gran acusador de conciencias luego de la derrota de 1879-1883. La figura intelectual de Prada, de González Prada, emerge como un pensador que era el que necesitaba el Perú en ese momento de derrota. Previamente hay que recordar que González Prada participó en la defensa de Miraflores, y cuando el ejército chileno invade Lima, él se refugia o se asila, mejor dicho, en la hacienda familiar Tutume al sur de Lima. Sobre este tema también hay opiniones dispares. Por un lado, se ve como un gesto de dignidad, de no querer, como él mismo le decía, cruzarse en las calles con el invasor. Y por eso se fue a la hacienda. Otros lo ven como una defección, porque mientras otros se quedaron defendiendo Lima o buscando expulsar al invasor, él prefirió salir de la capital para autoexiliarse, digamos, en su hacienda familiar. Bueno, es un debate, depende de los observadores, como lo quieran ver, pero no se le puede negar a Prada que tuvo siempre una posición y un pensamiento coherente. Intelectualmente, Prada representa esta figura del intelectual disidente, es decir, el intelectual crítico que no avala al Estado, que es acerbo en sus cuestionamientos a las élites gobernantes, a las élites políticas, y se enfrenta a ellos sin importarle las consecuencias, porque, y ese es el ejemplo que ha dejado Prada, es la consecuencia entre sus acciones y sus ideas, ¿no? Entonces, González Prada, era un externo al sistema político. Y de esa externalidad es que critica al sistema en su conjunto. Y no solamente como una abstracción, el sistema político, el sistema cultural, el sistema social, sino que en sus artículos, es flamígero siempre, se ocupó de los personajes de la época, ¿no? De los civilistas, de Piero y de muchos otros. Y realiza una especie de vivisección de cómo estaba este organismo enfermo llamado Perú. Acuérdense que él decía que donde se pone dedo, brota pus. Él eliminaba de la frase los artículos, donde se pone dedo, brota pus. Es decir, el Perú para él estaba
enfermo y había que reconstituirlo desde sus raíces. Pero hay que señalar que González Prada no habla en general del Perú. Él identifica culpables, él identifica responsables de la derrota y esos responsables para él son esa oligarquía guanera, es el civilismo y son los gobernantes que en general no supieron construir una nación ni un Estado. Entonces, sus artículos, sus discursos son expresiones de un sentimiento de amargura por la derrota y lo que significó. Entonces, por eso González Prada es invocado como la conciencia nacional y su herencia, su influencia es capitalizada sobre todo por lo que después sería la izquierda o los radicales o los revolucionarios, ¿no? No es casual que Mariátegui y el Haya de la Torre, el aprismo inicial e insurgente, revolucionario, tomen a González Prada como su maestro. Entonces, hay que entender esto, quién era González Prada como figura intelectual, ¿no? Un pensador anarquista, ácrata, un disidente, un externo al sistema establecido y con una propuesta de renovación total del país, porque en esa situación habíamos quedado después de la derrota de la Guerra del Pacífico. Y la Guerra del Pacífico lo que hizo fue hacer visible que todos los problemas que no se habían solucionado, todas las deudas de las promesas de la República habían quedado incumplidas. Prada, literato, une la crítica cultural o literaria con la crítica ideológica y política. Voy a leer algunos párrafos que pueden ser útiles para entenderlo. Dice, la nacionalidad del escritor se funda, no tanto en la copia fotográfica del escenario, casi el mismo en todas partes, como en la sincera expresión del yo y en la exacta figuración del medio social. Está criticando aquí González Prada la imitación, ese traslado acrítico y sin tomar en cuenta la realidad específica, concreta del Perú, de corrientes y de modas que básicamente florecieron en Europa, ¿no? Y quizás más señaladamente en Francia. Dice, inútil resultaría la emancipación política si en la forma nos limitáramos al exagerado purismo de Madrid, si en el fondo nos sometiéramos al sílabus de Roma. Aquí González Prada está manifestando el proyecto que nosotros también somos colonia, no solamente en el término político, ya habíamos liberado, emancipado del poder colonial, de la corona española, pero espiritual y culturalmente seguíamos anclados en esta dependencia, incluso del lenguaje, ¿no? Por eso él critica lo que él llama el exagerado purismo de Madrid, como si la lengua castellana solamente se hablara en Madrid y tendríamos que imitar. Entonces él está invocando a los creadores, a los poetas, a los artistas, a los intelectuales, a recoger la realidad propia para pensar sobre ella. Más adelante, Víctor Andrés Belaúnde, que también era un admirador de González Prada, llamaría esta exposición de propuestas culturales extranjeras, llamaría anatopismo. El anatopismo, dice Belaúnde, es traer conceptos de afuera para tratar de entender la realidad peruana, cuando nosotros mismos deberíamos crear nuestras propias categorías, nuestros propios conceptos, para no solamente entender la vida social, sino
para actuar sobre ella. Dice que la imitación, dice González Prada, equivale a moverse y fatigarse en el vagón de un ferrocarril. Nos imaginamos realizar mucho y no hacemos más que seguir el impulso del motor, ¿no? Y luego viene con consideraciones de algunos autores literarios, ¿no? Entonces, Prada, además, él propuso una subversión del lenguaje, ¿no? Elimina las preposiciones, ¿no? Las duplicidades, decía que unas letras eran inútiles, que no deberían estar en el vocabulario, como la X, por ejemplo, ¿no? Y él, en vez de la X, usaba la S, por ejemplo, ¿no? Este marco que he señalado sirve a González Prada para criticar a su gran adversario, que es Ricardo Palma, ¿no? Y dice, quien escribe hoy y desea vivir mañana debe pertenecer al día, a la hora, al momento en que maneja la pluma. Si un autor sale de su tiempo, ha de ser para adivinar las cosas futuras, no para desenterrar ideas y palabras muertas. Arcaísmo implica retroceso. A escritor arcaico, pensador retrógrado. El escritor debe ser futurista y no pasadista. Entonces, aquí hay una evidente crítica, sin mencionar, a Ricardo Palma, que se hizo famoso y fue el gran escritor peruano por medio de sus tradiciones, que eran escritos cortos, que combinaba un poco la historia con la imaginación, arropado con un lenguaje jocoso o muy ameno. Entonces, González Prada está pensando ya no solamente en el pasado, ni solamente en el hoy, sino en el futuro. Y en una actividad de una colecta para que era necesario para restañar algunas deudas que había dejado la derrota en la Guerra del Pacífico, dice lo siguiente: los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Y les habla a los niños, a los que están haciendo la colecta, a los niños les dice: niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. Y a pesar que él había estudiado de niño en Valparaíso, su crítica acerba contra Chile es innegable. Y esto ejercería también, esta lectura y esta interpretación ejercería también su influencia en autores y escritores como Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar decía que a los niños había que inculcarle desde la primera educación el odio a Chile. Hoy día ya estas arengas quizás no serían bien recibidas, pero recuerden que estamos hablando de fines del siglo XIX, donde las heridas todavía estaban abiertas y muy frescas, ¿no? Pero además critica algo de lo que deja la guerra con Chile. Dice: con los ejércitos de indios disciplinados y sin libertad, el Perú irá siempre a la derrota. Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? Como el siervo de la Edad Media, solo combatirá por el señor feudal. Indios de punas y serranías, mestizos de las costas, todos fuimos ignorantes y siervos, y no vencimos ni podíamos vencer. Aquí Prada está haciendo una crítica muy radical a la fragmentación y de la organización social y a la exclusión de la población indígena, que era la mayoría de la población peruana. No eran ciudadanos, no eran tratados como tales, no tenían iguales condiciones ante la ley y, al contrario, estaban sometidos al poder de los hacendados de carácter semifeudal. Por eso habla del señor feudal González Prada.
cuando tengamos, dice, tengamos pueblos sin espíritu de servidumbre y militares y políticos a la altura del siglo, recuperaremos Arica y Tacna. Entonces, y solo entonces, marcharemos sobre Iquique y Tarapacá. Daremos el golpe decisivo, primero y último. Entonces, para Prada es fundamental incorporar al indio a la nacionalidad. Mientras tanto, no podemos hablar de nación. Entonces, más adelante él escribiría un artículo que se llamaría Nuestros indios, que salió publicado póstumamente, ¿no? Y ahí lo que dice González Prada es que el indio sometido a estos poderes semifeudales o feudales, los logamonales de los grandes hacendados, solo puede liberarse por su propia mano, que no tiene que esperar que otros vengan a liberarlos a él. Ese mismo mensaje, González Prada, anarquista, le diría a los obreros. A los obreros le dice que su emancipación solo depende de ellos. Y que el papel del intelectual es solamente de iluminar el camino y no de actuar como lazarillo. Entonces, González Prada está reconociendo y proponiendo que los indios, los trabajadores, el pueblo, tienen toda la capacidad y el derecho para ser sujetos políticos, para autoemanciparse. Pero esto es una obra del futuro, dice González Prada. Ya el pasado nos ha mostrado que somos incapaces de, a pesar de todos los auges económicos, el boom guanero y de las fortunas que se hicieron, la república y la nación no han sido constituidas y ha sido quizá la principal promesa incumplida de la república que nació en 1821. En esta obra de reconstitución y venganza dice, no contemos con los hombres del pasado. Los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deleterio y sus frutas de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Esto es importante para más adelante, porque Prada, o González Prada, digo Prada porque en la biblioteca yo vi que él firmaba documentos como director simplemente como Prada, ¿no? Quizás podría exponerse o divulgar estos documentos de nuestro gran pensador. Entonces, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, no solamente está pensado en términos de espíritu, de mentalidad o ideología. Él está hablando a los niños que han hecho la colecta en favor de los caídos por la guerra con Chile. Entonces, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra tienen esta razón específica. Y González Prada, por eso también quiero mencionar esta frase, asume la dirección de la Biblioteca Nacional cuando tenía 68 años, lo que motivó el comentario irónico de Ricardo Palma, que decía, ¿cómo? ¿No era que los viejos a la tumba? Entonces, es una de las pullas que se mandan entre estos dos hombres de letras en el Perú, ¿no? El Perú, dice, no cuenta hoy con un literato que por el caudal y atrevimiento de sus ideas se levante a la altura de los escritores europeos, ni que en el estilo se liberte de la imitación pseudopurista o del romanticismo trasnochado. Aquí es nuevamente su crítica, sin mencionarlo, a Ricardo Palma. Entonces, este es el pensamiento que González Prada había desarrollado y que me permite abordar el tema de la asunción como director de la Biblioteca Nacional. Él asume la dirección de la biblioteca en 1912, luego de Leguía, cuando Billinghurst está en el gobierno. Entonces, no es casual que él, el único cargo oficial que aceptó es el de la Biblioteca Nacional y bajo un gobierno como el de Billinghurst.
¿Por qué? Porque Billinghurst era como una especie, para hablar en términos de la época, como un outsider del sistema político civilista. No pertenecía a las élites guaneras, no era limeño, era un empresario salitrero del sur. Y sus empresas salitreras estaban en el sur de lo que era el Perú, que después sería ser, después de la guerra del 79, el norte de Chile. Pero Billinghurst además desarrolla una campaña dirigida a los obreros, a los artesanos, a la clase media, y era anticivilista. Y en el poder ya se dedica a tratar de combatir a todas las bases que había organizado el civilismo hasta ese entonces. El Congreso, el Ejército, la Iglesia, a la plutocracia guanera, y desde el poder trata de desmantelar todo el sistema que se había levantado por la plutocracia del guano. Por eso es que duró poco, 16 meses, y en 1914, en febrero, se produce el primer golpe de Estado dirigido por los hermanos Prado y Ugarteche y ejecutado por el general Óscar R. Benavides. Entonces, entre Billinghurst, que también había sido educado en Chile como Leguía también, el Billinghurst presidente, el Billinghurst candidato, el Billinghurst que se había peleado con Pierola, engarzaba muy bien con las ideas que había ya proclamado González Prada. Pero el Billinghurst, de alguna manera, trata de llevar a las decisiones políticas este proyecto de González Prada de reformularlo todo. Entonces, no creo que sea justo acusar a González Prada de inconsecuencia, porque él había dicho que nunca iba a asumir una función pública, pero lo dijo pensando en esa república civilista plutocrática, ¿no? Por eso señalo que Billinghurst era una especie de outsider. No representaba la continuidad de este civilismo y por eso es que González Prada se siente atraído con este gobierno y asume y acepta el encargo de ser director de la Biblioteca Nacional. Curiosamente, son casualidades de la vida, él reemplazaría en la dirección de la Biblioteca Nacional a Ricardo Palma, precisamente. Para esto hubo una campaña de los amigos de Palma, como cuenta la viuda de González Prada, Adriana de Bernuy, que tratan de legitimar la propuesta de González Prada como director de la Biblioteca Nacional. Van a su casa, le dicen que no acepte, porque es de hacer el juego al leguismo, que quería sacarlo a Palma, etc. Pero al final acepta y termina siendo director de la Biblioteca Nacional. Entonces, como también Palma publica un anónimo contra González Prada, pero que no era tan anónimo porque en esa Lima pequeña todos sabían quién eran los seudónimos, ¿no? Y González Prada ve la oportunidad de enfilar contra su viejo adversario y en su nota informativa acerca de la Biblioteca Nacional, que es un informe sobre lo que había encontrado en la Biblioteca Nacional, señala críticas muy duras a la dirección de Palma, como que no llevó libros de contabilidad, que la biblioteca estaba en una situación caótica, que no se preocupó por la catalogación de los libros, que no fichó ni encuadernó los libros y manuscritos, que estos más bien tenían a veces hasta 10 sellos del símbolo de palma, que era justamente una palma, una planta, ¿no? Y no solo eso, le acusa en esta nota informativa sobre la Biblioteca Nacional, acusa al tradicionista de haber escrito en los libros comentarios sobre las obras que estaba leyendo. Y Prada, y esto lo cuenta Bruno Podestá, llega al extremo
de enviar a Rufino Blanco Fombona un libro que Palma había hecho anotaciones al margen, algunas glosas. Y Rufino Blanco Fombona, un bolivarista convencido, lee las críticas de Palma y la responde de una manera muy dura, ¿no? No voy a entrar en ese tema porque ya, para no excederme en el tiempo. Pero hay una diferencia sustancial también, una anécdota antes de pasar al tema sustancial. Palma como director, Prada como director de la biblioteca, remodela el patio, que era de piedra, y le pone flores, plantas, le hace una especie de jardín. Ese modelo que Prada instaura en el antiguo local de la Biblioteca Nacional, después lo seguiría Basadre cuando reconstruye la biblioteca y nos regaló ese patio colonial tan bonito del local tradicional de la avenida Abancay. Entonces, en ese plano también Prada ejerce una influencia. Pero hay otro tema sustancial y aquí viene el tema de lo que he señalado sobre la trayectoria previa de González Prada. Mientras Palma decía que, o concebía la biblioteca como una institución que no debería abrir masivamente al público sus puertas. ¿Por qué? Porque la mayoría era iletrada, que no iba a apreciar los libros, que podía malograrlos, y que entonces la biblioteca tenía que dirigirse a atender básicamente a una élite, a un grupo social privilegiado que accedía a la lectura, a la escritura, al conocimiento, etc. Prada hace todo lo contrario, considera todo lo contrario. Dice que, al contrario, que la biblioteca debería abrir sus puertas para todos los que quisieran utilizar sus servicios. Entonces, hay dos formas de mirar el papel de la biblioteca en la sociedad. Por un lado, Palma, una propuesta elitista se podría decir, y por otro lado, Prada, con una propuesta masiva, ¿no? Para decirlo de otra manera. Y esta propuesta y esta mirada sobre la biblioteca es coherente con todo, entre otras cosas que he señalado yo sobre la crítica al sistema político, sobre la propuesta a los indígenas, sobre su acercamiento a los obreros. Él también, recuerden, que escribió para hojas anarquistas. Cuando cae Billinghurst, después de 16 meses de gobierno, en manos de Benavides, como he señalado, Prada renuncia. Prada renuncia porque no puede permitirse él seguir siendo un funcionario de un gobierno que ha entrado por la fuerza, de un poder que se basa en el poder, en la fuerza y en el sable. Y ahí dirige un periódico que se llama La Lucha, en el que se encarga de criticar acervamente a Benavides. Se llamaría Bajo el Oprobio sus conjuntos de artículos en esta época. Luego de Benavides se realiza una convención de partidos en que se decide que José Pardo sería el nuevo presidente. Y lo que hace el nuevo gobierno, dirigido por por José Pardo, es restituir a aquellos funcionarios que habían sido destituidos o que habían sido despedidos por el gobierno militar de Benavides. Y entre ellos está el propio González Prada. Entonces, Prada, de 2012 hasta el 2016 que muere, tiene 2 periodos separados por algunos meses, que es el gobierno de Benavides, ¿no? Y como director de la biblioteca, él se preocupó también de ampliar más salas, de reordenar las colecciones, no solamente de Europa y América, sino también sobre Perú y otras realidades
que él decía que el peruano también tenía que acceder y conocer. Entonces, para entender a Prada hay que entender a Palma también, ¿no? Y se trata de dos trayectorias contrapuestas y enfrentadas. Mientras Palma era de origen popular, tenía sangre africana, es decir, pertenecía a lo que se llamaban en esos tiempos las razas inferiores, tenía una visión elitista y escribía para legitimarse como un autor ante estas élites culturales. Más o menos es la estrategia de Perrault, el francés, el escritor de cuentos, que su forma de ingresar a la élite cultural de su tiempo, siendo él proveniente de la plebe, es escribir de una manera que lo aceptaran estas élites. Más o menos es la estrategia que sigue Palma y lo consigue. Y además no solamente es una estrategia, sino que también tenía la calidad literaria como para ser reconocido como lo es aún hoy. Y por el otro lado, Prada era un miembro de las familias arraigadas en la aristocracia, incluso colonial. Tiene su escudo de armas, la familia tiene fortuna, tiene prosapia y una genealogía muy rica, ¿no? Pero él, siendo de las élites, apuesta por las clases populares y por integrar aquellas razas, como se decía entonces, excluidas de la nacionalidad. Entonces el Perú, para Prada, González Prada, no podía llamarse una nación mientras no incorporara a toda esta población despreciada culturalmente y sometida, además, en términos sociales y económicos. Entonces vemos que proveniendo de diferentes esferas de la vida social del Perú del siglo XIX, apostaron por proyectos contrarios a lo que su clase aconsejaba o era natural asumir. Por eso, tanto Palma como González Prada eran lo que se llaman dos intelectuales desclasados. Renuncian a sus clases propias, a sus orígenes sociales, para asumir los proyectos y las expectativas de otra clase, ¿no? Entonces, esto ha dado pie para muchas controversias. Quién tuvo razón o quién no tuvo razón, quién se equivocó, no, quién fue sincero o quién no. Pero no puede negarse que ambos son dos de los grandes personajes que constituyen la memoria y la identidad de todos los peruanos. Pero si algo queda de Prada, es el tema que nos convoca, es esta consecuencia entre lo que decía y lo que hacía finalmente, ¿no? Por eso, en momentos de crisis, a quien se recuerda en el Perú es a González Prada. Y no es casual que hoy día estemos hablando de él cuando estamos viviendo una de las crisis más profundas y totales que ha vivido el Perú en la República. Yo supongo que después de pasada esta crisis, emergerá un nuevo González Prada o un nuevo émulo del pensador ácrata. No en su ideología, pero sí en su proyecto de llamar la atención sobre los grandes déficits, sobre las promesas no cumplidas de la República. Esto lo podría decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Osmar. La verdad es que ha sido muy instructiva. Estaba viendo los comentarios en Facebook y la gente está muy animada con la información. Generalmente no teníamos o no tenemos muy presente esta faceta de González Prada como bibliotecario, y va a ser interesante poder seguir ampliando esto. Algo bueno de
de la ronda de preguntas, desde este momento para conversar, es que algunos temas que no se han podido ampliar, quizá podemos conversarlos con algo más de detenimiento, ¿no? A mí me ha llamado en primer lugar la atención un poco esta separación que usted ha encontrado y que me parece además muy lógica, muy pertinente, entre los bibliotecarios ideólogos del siglo XIX, ¿no? Digamos hasta Palma, que Palma tuvo una vida también muy cercana a la política, ¿no? Y González Prada. Y después las generaciones ya que son más, Carlos Romero, historiador, ¿no? Jorge Osada, historiador, Guillermo Lomán Villena, Rubén Vargas Ugarte, bueno, ahí, como usted dice, otros profesionales, ¿no? Reconocido Sinesio López, ¿no? Digamos, ha sido un poco más diverso, pero hay como un predominio del historiador, esto cambia un poco. Eh, ha- no sé si ha llegado a alguna conclusión a qué podría deberse, algún factor externo, mera circunstancia. Por un lado, un país con un pasado como el nuestro, el intérprete generalmente se identifica al historiador, ¿no? Entonces, y siendo la biblioteca la institución cultural más importante del país, la que guarda el patrimonio, la memoria de nuestra nacionalidad, casi resulta natural que sea un historiador, usualmente un historiador el que ocupe la dirección de la Biblioteca Nacional, ¿no? Por otra parte, el historiador, no digo que sea así, pero creo que hay esa imagen, está al margen de los conflictos políticos, ¿no? Entonces, creo que también eso explica en parte, como está al margen de los conflictos políticos, de los enfrentamientos ideológicos, como su misión es reconstruir esta línea de tiempo que avanza y va constituyendo de a pocos la nación, engarza muy bien con el papel que debe cumplir la biblioteca. Yo creo que es una de los factores, no sé si habrá otras, pero creo que es lo que, de mi punto de vista, explica esta predominancia de los historiadores, ¿no? Y es una buena visión también, me parece bastante coherente. Eh, un tema también, mientras llegan las preguntas del público, yo vamos a aprovecho para hacer mis consultas. Me ha parecido también muy significativo esta identificación digamos, Manuel González Prada es un parteaguas entre lo que hay en el siglo XIX, es más o menos como que es la consecuencia podría decirse, también como una pregunta, después de la Guerra del Pacífico, es entre lo que va a ser el pensamiento crítico ya de todo el siglo XX e incluso llega a nosotros, y lo que se ha pensado en el siglo XIX, ¿no? Podría decirse. ¿Cómo engarza esto ya con Billinghurst, que es, como comenta en su libro, ya un populismo, digamos, ya es una estructura ya más, no tan de élites, ¿no? Si pudiera ampliarnos sobre este tema un poco. Bueno, Billinghurst fue, como te dije, un outsider, hasta casi un antisistema, no en general, sino antisistema oligárquico, civilista, plutocrático, anti élite formada a partir del comercio guanero. Pero hay que recordar también que Billinghurst era un opositor del civilismo, él era pierolista, un opositor al civilismo desde antes de la guerra. Él como congresista fue un gran opositor al civilismo de Manuel Pardo. Entonces habían también enfrentamientos, rencores previos a la guerra. Y como fuimos derrotados en la guerra, él encuentra ahí un espacio de legitimidad para llevar a cabo un gobierno que reformule todo. Y González Prada también. La derrota nos pone en una situación de evidencia de lo que no hemos hecho, ¿no? Entonces, por eso yo señalo, y claro, y uno de esos elementos fundamentales es no apoyarse en las élites, Billinghurst, sino en las clases populares. Entonces, por eso considero yo que es el primer populismo, o el primer momento del populismo en el Perú,
que no es evidentemente como el populismo, como se menciona ahora, como se trata ahora en los debates de medio de comunicación. Ahora el populismo, si alguien es corrupto es populista, si alguien es demagogo es populista, si alguien es irresponsable es populista. Pero el populismo es al contrario un concepto muy fuerte de la sociología política latinoamericana, porque estamos hablando de los populismos latinoamericanos. ¿Y qué significa el populismo latinoamericano? Es el régimen político que surge para acabar el régimen antiguo oligárquico. Entonces Billinghurst quiso acabar este régimen oligárquico muy tempranamente, casi en el tiempo de Valle Ordóñez en Uruguay, era contemporáneo, en Argentina se me está escapando, Irigoyen en Argentina, Alessandri en Chile. Él quiso acabar el régimen oligárquico y abrir una etapa de burguesía nacional, de Estado nacional, de ampliación de la ciudadanía, de reconstruir la república con otras bases y acabar con los señores feudales del interior del país. Ese es el populismo, ¿no? Que tiene sus connotaciones de caudillismo, demagogia, evidentemente, pero en la lectura histórica, el populismo es algo mucho más denso y complejo como que a lo que se reduce ahora. El concepto de populismo, como concepto, ayuda a entender lo que es de avanzada y lo que no es de avanzada, lo positivo y lo negativo. Pero si se utiliza el término populismo solo para criticar y para adjetivar, ya no es un concepto, es un cliché. Y yo lamento que en muchos de los debates públicos en los medios de comunicación se utilice desde esta perspectiva el populismo, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle densidad conceptual al debate político, porque si no, la política va a seguir siendo lo que González Prada no quería que fuera. Y además ubicarlo dentro del contexto histórico, ¿no? Porque el contexto regional, porque me parece importante como lo señala. Hay una pregunta desde Facebook. Gladys Lizana pregunta si usted cree que González Prada fue un personaje incomprendido en su época, en su tiempo. Más que incomprendido, yo creo que lo comprendieron bien y por eso fue muy temido. O sea, comprendido en el sentido de que él se sabía que él quería reconstruir las bases de la República. Y era temido por esas élites que estaban en el poder precisamente. O sea, quien más delegitimó a esas élites plutocráticas en el poder fue González Prada. Y en ese sentido yo creo que lo comprendieron muy bien. Y porque lo comprendieron muy bien, quisieron silenciarlo, digamos, ¿no? El problema es que, creo que eso va a la pregunta, que su impacto, digamos, más nacional, ¿no? Estuvo limitado por las circunstancias de la época, ¿no? No había televisión. Si hubiera habido televisión, yo creo que González Prada hubiera impactado no solamente en ciertos círculos, incluso obreros, trabajadores, que lo que pudo conseguir en su momento, ¿no? Entonces, habría que distinguir, ¿no? Las élites lo comprendieron muy bien y le temieron. Y por eso ha quedado siempre como una estela de González Prada, de un autor tan radical que a veces exagera y que mejor no hay que tomarlo en serio. Pero luego vino la generación, primero la de Valdelomar, Valdelomar era amigo de González Prada, el tunante, también Abelardo Gamarra, y luego evidentemente la generación del centenario, ¿no? Sus representantes más radicales eran Mariátegui y Haya. Entonces ahí también, creo que esto ayuda también a entender los procesos posteriores en el siglo XX del Perú, ¿no? Por un lado, el radicalismo, que hay que cambiarlo todo, de la izquierda o los insurgentes, y por otro una visión, incluso una lectura conservadora de Palma, ¿no? Una lectura que incluso los propios centenaristas tratan de cuestionar, porque mientras los conservadores decían que Palma se regocijaba en la colonia, los centenaristas dicen no, se burlaba de la colonia y de alguna manera también socavaba alguna de las bases del orden de su tiempo, ¿no? Pero
el siglo XX del Perú no se puede entender sin González Prada, en términos políticos, ideológicos, ¿no? Incluso ahora, incluso Hildebrand ahora, digamos, es un remanente del González Pradismo, ¿no? Claro, claro. Bueno, se adelantó usted porque justo mi siguiente consulta era ¿y cómo influyó en el siglo XX? Bueno, ya nos dio ya un panorama muy amplio y muy preciso. Eh, de hecho, cada vez que es mencionado González Prada en el Congreso actual, sí, por ejemplo, si alguien lo llega a mencionar, si se diera ese caso, sigue causando de repente el mismo escozor que en el siglo XIX, sigue poniendo el dedo sobre la llaga. No A sé ver, cómo será. sobre eso es importante porque nuestros grandes pensadores casi no se mencionan en el debate público. Lamentablemente ustedes ven, nosotros vemos los debates de nuestros políticos y parece que el Perú naciera con ellos. Parece que el pensamiento no tiene antecedentes, ni herencias, ni orígenes. Y eso le quita, pues, como decía hace un momento, densidad y seriedad al debate político propiamente dicho. ¿Quién menciona, por ejemplo, a Sánchez Carrión? ¿Quién menciona a Ribagüero? ¿Quién menciona ni siquiera a Mariatti o a La Torre? Ya no, ya no sé, ya no se lee, pero ni siquiera creo que saben quiénes son, ¿no? Entonces, hay un problema ahí básico desde la educación escolar, porque nosotros podemos estar orgullosos del ceviche Machu Picchu, pero de lo que más debemos estar orgullosos es de estos intelectuales, de estos pensadores, de estos ideólogos que son los que al final de cuentas le dan su identidad, la identidad a nuestro país. Perfecto. Una pregunta más desde Facebook nos pregunta, ¿qué significado tiene páginas libres para usted? Páginas con J, porque González Prada innova también, ¿no? Es como antes Andrés Bello en Venezuela, González Prada también quiere renovar. Páginas libres es, digamos, el breviario del radicalismo en el Perú, ¿no? Fíjate, páginas, la palabra impresa, ¿no? Libre es pensar de manera autónoma. Y eso era no solo radical, sino también subversivo, ¿no? Entonces yo diría que Páginas Libres es el breviario del radicalismo y la base de un pensamiento crítico, autónomo y emancipador en el Perú, que lamentablemente no se ha continuado. También, si bien es el breviario del radicalismo en el Perú, es también una frustración, porque hasta donde yo sé, no hay reediciones de Páginas Libres, no hay discusiones sobre la obra de Prada, y salvo un artículo reciente que juntó Alberto Vergara de frases de González Prada, que más elogió a Vergara que a González Prada, digamos, ¿no? Entonces, eso no, entonces más que está muy bien hecho, digamos, la coherencia que le da, pero las ideas de González Prada, nadie las discutió. Entonces hay que volver nosotros a nuestros autores fundamentales, ¿no? Entre los que está González Prada, evidentemente. Muy bien. Y bueno, estamos empezando un poco esta ronda de preguntas, esta conversación, un poco como ha sido la conferencia, ¿no? Empezamos un poco hablando de González Prada como ser humano porque es indivisible de su rasgo como bibliotecario, ¿no? En esta obra voluminosa llamada Mi Manuel, de Adriana de Bernuil, la esposa de González Prada, ella, recuerdo que en una sección hablando sobre Ricardo Palma, comenta, después de que publicó su nota informativa, Manuel más o menos, yo lo parafraseo un poco mal seguramente, dice, Manuel destruyó su prestigio como intelectual y como que no quedó ya mucho, muy bien parado Ricardo Palma, ¿no? No sé si pudieras, especialmente para el público, para nosotros, ampliarnos un poco más sobre la nota informativa esta que además me llama la atención porque la escribió con la ayuda de Tebaldo Corpancho y Carlos Romero, ¿no? Carlos Primero, Romero estaba trabajando en la biblioteca y sin embargo tenía este encono contra Ricardo Palma. Si nos pudiera comentar un poco sobre la nota informativa. bueno, Romero era una persona muy culta, pero también resentida, ¿no? Porque consideraba que no se le había dado el lugar que le correspondía en la historia de la Biblioteca Nacional, ¿no?
asume la dirección de la biblioteca por poco tiempo, en el tiempo de Benavides, si no me equivoco, y cuando cuenta Adriana de Bernil, cuando va hablando con todos los parlamentarios para que le aumenten el sueldo, y consigue que le aumenten el sueldo, y cuando consigue que le aumenten el sueldo, vuelve González Prada, ¿no? Esa es la ironía que vivió Romero, ¿no? Pero lo que hace ahí González Prada es aprovechar el espacio de la biblioteca para delegitimar, como dice Adriana Bernil, a Ricardo Palma, ¿no? Pero lo golpea en el momento, digamos, pero en el transcurso histórico Palma tiene su lugar inamovible en la cultura del Perú, ¿no? Es una polémica y un enfrentamiento áspero en su momento, pero el tiempo ha sabido colocar a ambos en el lugar que merecen en nuestra historia espiritual, digamos, ¿no? Como peruano. Entonces, la nota informativa es un espacio más que utiliza González Prada para criticar a su viejo adversario, ¿no? Claro. Sí, pues no, bueno, Ricardo Palma es innegable hasta ahora. Los escolares, si alguien le dice, probablemente sepan mucho de historia, lo que sepan sobre la base de las tradiciones, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, Rivagüero tenía razón cuando decía que Palma estaba a su manera de construir una nación con eso, ¿no? Ahora, perdón, una cosa también que hay Eh, que rescatar en Palma, perdón, es sí, que sí, él por favor. dice, yo no soy el autor de las tradiciones, el autor es el pueblo. Yo solo recojo las historias de ese gran autor que es el pueblo, dice, ¿no? Entonces también de alguna manera reconoce esta sabiduría popular. La diferencia es que Prada les reconoce su legitimidad como sujeto político. Palma no reconoce eso, ¿no? Al contrario, es en muchos aspectos crítico, por ejemplo, de los indígenas, ¿no? Hay un tema que también me ha parecido muy simpático, lo que por aquí lo anoté, esta identificación que además lo acerca a Ricardo Palma con Perrot, de acercarse a la élite a través de su discurso. Digamos, Ricardo Palma llega a ser Ricardo Palma, él se construye a sí mismo, ¿no? Saliendo, digamos, desde abajo. Entonces, indudablemente los dos son grandes figuras, pero Palma es el sujeto que se hace a sí mismo y sin embargo está, digamos, acercándose a las élites. Eso me ha llamado la atención. Y más bien González Prada, claro, su padre había sido, pues había combatido a los revolucionarios de 1812, ¿no? Y bueno, él más bien desde las élites está eh, hablando, abogando estos sectores populares que habían estado un poco en el olvido, ¿no? Me ha parecido también muy valioso. No sé si pudiera darnos unas luces más sobre este tema. Ahora, hay que recordar que el Palma había estudiado en Convictorio de San Carlos, ¿eh? Dirigido por Bartolomé Herrera también. Era plebeyo, pero tenía una sólida formación como la que se daba antes en el Convictorio de San Carlos, ¿no? Eso también hay que destacarlo y relevarlo. Era liberal, a pesar que se formó en el Convictorio de San Carlos conservador de Herrera, él asumió el ideario liberal. Entonces también son otras características. Eh, pero creo que él buscó su lugar y decidió que su lugar era buscar su legitimidad que tiene relación también como, con su visión de la Biblioteca Nacional, con las élites, ¿no? Con un sector privilegiado, el acceso, los que tienen acceso al libro, a la lectura, a la escritura. Entonces es coherente en ese sentido, ¿no? Él se ubica en ese lugar específicamente y logra a partir de esa ubicación, digamos, es ¿cómo que invade los linderos cerrados de la Putucay de su tiempo y se legitima a él como escritor. Y no solamente eso, sino que a partir de eso legitima la historia popular, la sabiduría popular, ¿no? Ese es también una especie de mérito que hay que reconocerle a Palma, ¿no?
Sin Palma, las historias populares, la sabiduría popular no hubiera sido parte de la cultura oficial. Hubiera demorado tiempo en que esto suceda, ¿no? Ese es el aporte de Palma, según mi opinión. Sí, muy, muy cierto. Esta picardía, esta vena es muy popular, pues, ¿no? No es solamente tradiciones que él rescataba de varios documentos que podía leer, sino lo popular está muy presente en Y además su él obra. quiso ser siempre Hay historiador. una pregunta, sí, No, decía que Palma también quiso ser claro, ¿no? historiador. En los anales de la Inquisición, Así es. Dime, claro, la claro. última pregunta, ¿cuál es? Sí, sí. Sí, hay una pregunta desde Facebook también de Eddie Romero Mesa, nos pregunta, ¿se podría hablar de una tradición radical en la historia intelectual peruana, iniciada por González Prada? Y en ese caso sería, ¿quiénes tomaron la posta radical de Don Manuel en el siglo XX? ¿O, no, o nadie llegó a tomarla? Esa es la pregunta. Radical en cuanto a su crítica, no a su ideología, porque el anarquismo acaba en los años 20, ¿no? Pero radical en su crítica es el APRA revolucionaria. Y tú sabes que el APRA tiene dos vertientes, ¿no? Nace insurgente, revolucionaria, y luego tiene una vertiente más sistémica, y otra más insurgente que termina con De la Puente Ucé y la guerrilla del 65. Y por el otro, el marxismo de Mariátegui y el comunismo que deriva también una crítica radical. Pero hasta ahí nomás. Pero creo que ambos acaban en los años 70, máximo, ¿no? Y después no ha habido radicalismo en el Perú, ¿no? Es una herencia que situaciones Ya, como la que estamos viviendo ahora pueden ser reanimadores de esa vertiente, ¿no? sí. Bueno, Eh, Rubén, ya te agradezco la claro, invitación, claro. Más ¿sí? bien antes de que, no sé si quisiera darle algunas palabras al público para, como manera de despedida. Ya, despedida, sí, está bien. Si usted quisiera darle algunas palabras al público. Ah, que yo les dé. Bueno, Sí, 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 por favor. a ver, no sé qué tipo de público es el que tengo detrás de la pantalla, diría. Eh, Conozco a Lisana, evidentemente, que la conozco de la Biblioteca Nacional, pero espero también que en el público haya un segmento juvenil, ¿no? Si es así, le diría que para reconstruir al país no es suficiente la marca país, no es suficiente los eslogans, sino que haya que entrar en las profundidades, conocer las profundidades del pensamiento que han dado forma al Perú, ¿no? Eso implica conocer su cultura, su historia, porque a partir de ahí es que se puede imaginar hacia dónde queremos ir. Entonces, la promesa de la República de 1821 de construir una nación, un Estado, una ciudadanía integrada y total, sigue siendo un objetivo que está pendiente, ¿no? Y que si queremos hacerlo, tenemos que volver a nuestros clásicos, a nuestros pensadores, a nuestros creadores, que es lo que nos dan nuestras señas de identidad. Y a los mayores, si también hay público mayor, de mayor edad, decirle que otra vez regresen para pensar críticamente a estas obras fundamentales de lo que llamaba Luis Alberto Sánchez el derrotero cultural del Perú. Eso es lo que yo le diría. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerle por compartir su tiempo con nosotros. Igualmente invitar al público a seguirnos, a seguir a la Biblioteca Nacional en sus redes sociales, a seguirla en todos los eventos que estamos haciendo para mantener la cercanía en estos tiempos de pandemia. Y quiero agradecer a Cristel Best, a Gianmarco Osorio, a Edson Segovia, que han estado detrás de todo esto. De repente nosotros estamos hablando, pero ellos han estado trabajando mucho por eso. Y agradecer a todo el público que ha estado presente. Muchas gracias por seguirnos y nuevamente muy agradecido, doctor Osmar. Muchas gracias por la invitación. Mucha suerte en sus actividades. Con nosotros ha sido todo. Muchas gracias.